Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaban diciendo: «No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Celebramos hoy la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Esta solemnidad que hace concluir en la semana el año litúrgico, que volverá a iniciarse con la esperanza de todo inicio para ser cada uno de nosotros más insertos en Jesús, el domingo que viene, cuando comencemos otra vez más el tiempo del Adviento. Esta solemnidad relativamente nueva de la época de Pío XI, esta solemnidad que queda asociada también por la pronta instauración, después de algún tiempo de instalado el Día de Cristo Rey, con la acción católica. Esta solemnidad que explica de alguna forma y celebra en la liturgia lo que significa que Cristo sea Rey, y lo que significa esa palabra tan usada tantas veces en el mismo Evangelio, de lo que significa el reino de Dios, ese reino cuya llamada y cuya instalación llegó hasta el último momento, hasta el instante mismo aquí, donde Jesús estaba muriendo en la cruz, y aquel que llamamos buen ladrón le pide estar en ese reino que Jesús había proclamado y quería instalar. Pero fíjense el contraste de la celebración litúrgica. Los textos eucológicos, es decir, las antífonas, las oraciones, va a llegar a su cumbre cuando el prefacio de la misa, el esplendor, de alguna forma real, de la liturgia de hoy, contrasta inmediatamente con el texto del Evangelio. El texto del Evangelio que nos lleva a ese momento, casi podríamos decir, del fracaso de Cristo, de esa muerte desgraciada,
humillante en la cruz fuera de la ciudad santa, la peor de todas las muertes, aquella muerte que ni siquiera era digna de los ciudadanos romanos, sino que solamente era para los gentiles y de una forma totalmente desastrosa. El esplendor y la cruz. El momento de anunciar el reino y de decir enigmáticamente y solemnemente que Jesús es rey, y el momento de ver al rey reinando o iniciando ese reinado o siendo coronado, si quisiéramos decirlo con términos más humanos, en el ámbito de la cruz, con esa súplica de este ladrón arrepentido de participar del reino y la promesa de Jesús de que el reino se realiza y que puede decir solemnemente en el tiempo que este que se arrepintió y quiere ingresar va a poder hacerlo porque el reino queda liberado a la participación por todos aquellos que comprendan y que se adentren en el misterio de la cruz de Jesús. La creación es el escenario del reino. El universo entero, en todo su esplendor y en lo infinito de su dimensión, es el escenario del reino. Y el reino es Jesucristo, que nos invita a restaurar esa creación y a reubicarla dentro del ámbito del reino. Un reino tiene territorio, un reino tiene ley, un reino tiene vida, casi podríamos decir como es un país hoy en día. Y este reino tiene el territorio del universo, y por eso es Jesucristo Rey del universo. Y este reino tiene ley, es la ley misma del Evangelio. Y este reino tiene un estilo y una forma, que no es la imposición, sino que es la seducción por la misericordia. Podría haber Cristo, en este mismísimo momento en que estaba promulgando el reino, podría haber tenido todo el poder del esplendor divino y haber aniquilado ahí mismo, en esa misma realidad, a todos los que se oponían al reino de Dios y que no lo dejaban instaurar desde Israel para el mundo. Pero no es esa la lógica de la instalación del reino, porque así no lo quiso Dios en su designio providencial. Ese reino que quiere ser instalado después del momento en que se instala a su vez el pecado, por el pecado original, con Adán y Eva simbólicamente relatado en el Génesis. Ese reino pensado por Dios no es el reino de la imposición, sino que es el reino de la seducción en la libertad, de la seducción en la verdad. Por eso, ninguno de todos nosotros acudimos a la fe y buscamos a Jesucristo como Rey porque nos es impuesta esa realidad. Todos nosotros tenemos la posibilidad que nos da el bautismo, que nos inserta en Cristo, que nos acerca así a la vida interna de Dios. Pero desde ese acto de posibilidad, desde esa potencia, para ponerlo en acto y para hacerlo real, para hacer que la potencia y el acto coincidan en la acción, es necesario inmediatamente que nuestra voluntad dirigida y amparada, por decirlo de una forma casi incompleta, en el escenario mismo de la libertad, elija cada momento, en cada instante, la pertenencia a ese reino, y que en cada acto nuestro seamos nosotros los constructores pequeños del reino.
porque el reino se construye por medio nuestro que nos asociamos a Cristo y que vivimos el reino de Cristo. Somos nosotros los que hacemos el territorio temporal del reino. ¿Cuándo hacemos el reino? ¿Cuándo construimos el reino? Cuando en el ámbito propio de cada uno de nosotros, en el ámbito en el que vivimos y en el que trabajamos, vivimos en la ley del reino. Cuando en el ámbito propio de cada uno de nosotros vivimos en la costumbre del reino. Cuando cada uno de nosotros vivimos en la imitación y en la asociación al Rey, que le da forma y sentido al reino. Nosotros, que no tenemos ninguna responsabilidad más que la pequeña de cada día, y también aquellos que de la misma forma tienen cada vez más grandes responsabilidades, en esa responsabilidad y en esa realidad es donde es necesario instalar el reino de Dios. Y es verdad que esta solemnidad, en el contexto que fue instaurada por Pío XI, hace esa alusión directa al reinado social de Jesucristo, es decir, a esto, al reinado en el mundo, al reinado en el tiempo. Y es verdad que para esta meditación del reino uno podría tener la tentación de entender que el reinado social es para que aquellos que tienen grandes responsabilidades en la vida ciudadana y en la vida civil del mundo. Sí, es verdad. Pero también la responsabilidad del reino es para la que tiene pequeña, porque el que tenga grande y el que tenga el pequeño, el que tenga el gobierno de mucho, el que tenga el gobierno de los pocos de cada día, eso mucho, eso poco, es el ámbito en donde el reino, con las actitudes del reino, tienen que crecer. Nosotros podríamos acusar a los que tienen grandes responsabilidades de que no viven en la ley del reino, que no instalan la costumbre del reino, que no imitan la realidad del rey, aún confesándose seguidores del rey. Pero lo mismo podríamos decir para cada uno de nosotros, que es lo mismo, por pequeño o por grande, porque cada uno es responsable de algo dentro del reino. Y cada uno de nosotros tampoco, conociendo la ley del reino, tantas veces nos la aplicamos. Cada uno de nosotros, conociendo la costumbre y el estilo del reino, tantas veces nosotros nos salteamos. Cada uno de nosotros, conociendo la dimensión del rey mismísimo y lo que significa la configuración con ese rey para hacer el reino, también nosotros no nos configuramos con el reino. Los grandes y los pequeños y los del medio, todos vamos necesitando de ir reconstruyendo el reino cada día en el pensamiento para que lo sea en la acción. Por eso, mal cosa es acusar a unos para ser responsables otros, porque todos, en definitiva, de esto somos todos, cada uno de nosotros, responsables por el solo hecho de estar insertos en el semillero del reino, que es la Iglesia. Un reino que no se realiza, que no se hace con lógica humana. Desgraciada fue la experiencia de los intentos a lo largo de la historia que han llevado a equivocaciones para comprender lo que era el reino. Algunos malentendieron como aquellos que, casi como Judas Iscariote, que el reino se hacía por la rebelión. Y ahí están los errores de la derecha y de la izquierda, en el mismo plano y en la misma realidad. El reino no se impone por ninguna rebelión. El mismo Jesucristo lo rechaza casi como el ejemplo de la tentación permanente. El reino no se impone por la obligación. El reino no se impone
ni siquiera por la influencia. A veces, influencia que se pretende hacer en ese inocente decir, juntémonos para que podamos tener la misma influencia en los medios o en los gobiernos o en las cosas públicas que tiene tal o cual religión. Todas las otras religiones pueden tener la influencia y la forma de influenciar que quieran, mediáticamente o en las redes sociales. Pero nosotros tenemos como carta orgánica, como preámbulo de la ley del reino prácticamente, el episodio de la cruz. Y está lejos el tener una técnica absoluta de querer buscar en demandas y en pleitos que se enredan en el ámbito humano solamente y que favorecen el negocio de algunos pocos que se quieren aprovechar para ser influentes adentro y fuera de la iglesia y que no llevan a nada porque no llevan a la construcción del reino, porque el reino se construye con la asociación al misterio de la cruz, con la asociación que hace este pobre infeliz, que era ladrón y que no tenía perdón humano de ningún lado y de ninguna manera, y sin embargo fue el único que canonizó Jesucristo, por decirlo de alguna forma, porque le prometió que en el mismísimo momento que iba a expirar, que iba a morir, iba a entrar a formar parte del reino. Tan ladrón era que merece la muerte, pero justamente el rey mismo merece la misma muerte que había merecido este ladrón. Y supo asociarse este ladrón a la sangre y a los méritos de Cristo y al poder de Cristo, y entendió lo que todo este año intentamos de profundizar de dos maneras, intelectualmente, pero desde la gracia para que se restaure nuestra propia intelección interior en el corazón y en la voluntad. Entendió la misericordia, fue capaz de pedir perdón a Dios, porque supo que Dios lo iba a perdonar, porque entendió que Dios era omnipotente y que la omnipotencia de Dios se manifestaba en el perdón. Por eso, instalar el reino es entender la misericordia. La misericordia, como decíamos los días pasados durante el Año Santo, que es misericordia primero hacia nosotros y de nosotros hacia la realidad pobre. Misericordia que nosotros necesitamos en primer lugar. Ayuda que como este buen ladrón también nosotros necesitamos en primer lugar. Y que necesitamos de ese perdón y de esa misericordia. Para instalar el reino no hay esfuerzo ni intelectual, ni volitivo, ni en el pensamiento ni en la acción que podamos cerrar de antemano. Porque nosotros quisiéramos que el reino fuera con parámetros humanos, para que nosotros también pudiéramos engañar al rey, como lo hacemos habitualmente en el campo humano, que no hay superior, que no hay jefe que no sea engañado para el aprovechamiento. Pero el reino de Dios no tiene ese engaño y ese aprovechamiento, porque el rey está en el interior de cada uno de nosotros y sabe desde ese interior hasta la motivación más mínima de nuestros actos, hasta la motivación más inicial del mismísimo acto. Por eso, el reino de Dios y el reinado de Jesucristo superan la justicia humana de dar a cada uno solamente en el plano humano aquello que le corresponde, y nos lleva a decir que el reino tiene por justicia dar a todos lo mismo que nos da a Dios a cada uno de nosotros, y que es siempre el perdón, la misericordia y la oferta para ingresar perpetuamente a este